necesitamos establecer una especie de pequeño glosario porque hay algunos vocablos que parecen técnicos. Quizás son parte de nuestra jerga, pero quizás no conocemos al 100% el significado de estas palabras. Empiezo con expiar o expiación, que es del verbo expiar. ¿Alguien tiene idea del significado de expiar? Y recalco, es un glosario. El resto del estudio, el resto del capítulo que vamos a estudiar, sin entender esto, no entienden nada, porque todo gira alrededor de esas palabras. Así es que, ¿quiere alguien decirme lo que interpretan por expiar? Entonces sería la acción de pagar en lugar de. Podría ser. ¿Alguien quiere sugerir otra definición? ¿Sí, hermano? Una cosa en lugar de otra. Creo que estamos confundiendo con propiciar, que es muy cercana a expiar en cuanto al ritual, pero expiar es un poco distante. ¿Alguien más? ¿Doc? Pagar la deuda. Bueno, vamos a interpretar expiar como purificar algo que ha sido profanado. Purificar algo que ha sido profanado. Otra buena definición del diccionario electrónico es pagar por un delito. Ahora, que pueden ocuparse chivos expiatorios, eso sí es cierto, y probablemente de ahí los que dijeron poner en lugar de, que funciona como un chivo expiatorio, es decir, ese animal paga la deuda. Pero expiar es el pago de un delito, o la otra definición es purificar algo que ha sido profanado. Pregunto, ¿me di a entender hasta aquí? El segundo término entonces que deberíamos recordar es profanar. ¿Qué vamos a entender como profanar? Es tratar sin respeto algo que ha sido considerado sagrado. O, dicho de otra forma, algo consagrado. Eso es profanar. Burdo ejemplo, pero me va a ayudar. Esta instalación ha sido consagrada para adorar al Señor, para glorificarle. Cualesquiera de nosotros que cambiemos ese propósito es una profanación, es irrespetar algo que fue consagrado. Eso es profanar. De allí que cuando habla de expiar es tratar de restituir lo que fue profanado. ¿Me di a entender? ¿Sí amén o no amén? Bueno, continúo. Si alguien es no amén, levánteme la mano para yo intentar seguir explicándolo. Bien, si esto está claro, entonces ahora vamos con ministerio. Ministerio, voy a usar la raíz minus. Se traduce al español como menos y al interpretarlo es sirviente. Lo de minus en latín es porque ministerio es la función de menor importancia en una organización. A ellos les llamaban sirvientes. Con el correr del tiempo, lo voy a poner porque lo vamos a necesitar luego. Con el correr del tiempo se les llamó ministros a los funcionarios públicos, en el sentido de que los funcionarios públicos son sirvientes del pueblo. Pero el origen del vocablo fue más bien para la religión, porque los
ministros religiosos, somos sirvientes de Dios y consecuentemente del pueblo. Con el correr de los años, la palabra ha cambiado su tonalidad y ahora los ministros en el gobierno, lejos de ser sirvientes del pueblo, se enseñorean del pueblo. Pero el origen de la palabra es un sirviente público. ¿Me estoy dando a entender? Siguiente palabra, candelero o candelabro. Candelero o candelabro. Este es un utensilio que sirve para sujetar candelas o mecheros que pueden funcionar como velas. Eso es un candelero o un candelabro. Bien, creo que hasta aquí me he dado a entender. ¿O hay alguna pregunta? No. Entonces, vamos por favor a Números capítulo 7. Ese es el capítulo que estudiamos el domingo. Pero el último versículo es algo que debemos retomar. Números capítulo 7, versículo 89. Qué largo, ¿no? El más largo del Pentateuco. Capítulo 7, libro de los Números, vamos al verso 89. ¿Listos? Antes de leerlo, así sentaditos, pedimos la guía del Señor. Padre, te agradecemos empujarnos a la iglesia y gracias porque es motivante ver que hay muchos que han tomado con seriedad y con responsabilidad el nuevo propósito de memorizar la Escritura. Señor, creo que lo más difícil no es memorizarla, sino vivirla, obedecerla. Y por eso te rogamos tu gracia, tu sabiduría, para que nos des el dominio propio, la fuerza de voluntad. Señor, por favor, háblanos a través de este estudio, que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 89. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo, ¿para qué? Para hablar con Dios. Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. El propiciatorio era una especie de tapa. Propiciar es algo que facilita, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahora, les pregunto, ¿les parece que este versículo está explicando una ocasión única en donde Moisés hablaba con Dios, o esta es una actitud repetitiva? Vuelvan a leerlo y den la respuesta en honor a la conjugación de los verbos. La pregunta es, ¿esto es de vez en cuando, una sola vez, o esto es repetitivo? Bien, ahora que han revisado los verbos, ¿qué opinan? Es repetitivo. ¿Pueden imaginar esto? Dios hablaba con Moisés frecuentemente. Hermoso, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que el pueblo lo oía, escuchaba el estruendo cuando Dios hablaba con Moisés. Aún con todo y eso, había en el pueblo gente que se rebelaba a la autoridad de Moisés. Eran únicos, ¿no? Porque después de todos los milagros que Dios hizo con Moisés, las plagas,
Les pregunto, ¿no creen que la autoridad espiritual de ese caudillo está suficientemente respaldada como para que a alguien se le ocurra enfrentarlo, contradecirlo o refutarlo? Bueno, para mí eso era suficiente, pero si no lo era, resulta que en el tabernáculo, en donde todos veían la gloria de Dios porque veían la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, escuchaban los estruendos cuando Dios hablaba con Moisés. Eso es suficiente para que cuando Moisés sale de ahí, yo tengo que decir, wow, este es el enviado de Dios, lo menos que yo puedo hacer es escuchar o callar. Pero había una cantidad grande de gente que discrepaba con el caudillo de Dios. Pero no es nuestro tema. Nuestro tema es que Dios hablaba frecuentemente con Moisés en forma audible. Sacerdote, la otra palabra. Sacerdote. Encontrarán en una enciclopedia electrónica un origen oscuro de la palabra sacerdote, pero lo que la enciclopedia cristiana registra es el origen de algo sacro, de algo sagrado. Entonces, nuestra definición será un hombre que tiene un don sagrado. En este caso, un hombre que representa a Dios. Eso es lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Dios permitió que a Moisés y a Aarón hicieran en su función, valga la redundancia, sacerdotal. Bien, ¿no hay preguntas hasta aquí? ¿Todo bien con esos 5 vocábulos? Si todo bien, ahora los voy a aplicar al Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere recordarme cómo definimos expiar? Purificar o pagar por un delito. Intenten contextualizar todos estos vocablos y aplicarlos al Nuevo Testamento. Esto es Antiguo Testamentario, esto es el libro de los Números. Nuevo Testamentario es nuestra época. Entonces, ¿qué sería expiar en nuestro vocabulario? Lick, gríteme. Condena, no porque está pagando. Bueno, ¿alguien más? ¿Sí? Está más cerca. El objetivo obviamente no es condenar, el delito se acepta, pero la idea de expiar no es condenar. ¿Cuál es la idea de expiar en el Antiguo? ¿Cuál fue la palabra que yo ocupé? Purificar. Entonces, si lo vamos a ocupar al Nuevo Testamento, ¿cómo podríamos decir? Santificar. Ahora, yo les preguntaría, ¿y por qué no purificar? Purificar nuestras vidas, eso es expiar. Pagar por nuestro delito, sí, nuestro pecado, bueno, necesitamos purificación. Y ya sabemos, y bien los que están mencionando que solo a través de Cristo, porque sabemos que no hay ninguna paga para nuestro pecado que no sea la sangre de Cristo. Pero eso significa que expiar en el Nuevo Testamento es purificar nuestras vidas. ¿De qué cosa? Del pecado. Ahora, ¿qué es profanar? Y respetar, ¿qué? Algo que ha sido consagrado. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestros cuerpos? Y respetar algo que fue consagrado.
En lugar de usarlo para lo que fue consagrado, lo irrespetamos para otras cosas. Eso es profanar. Entonces, en el Nuevo Testamento es igual. Cuando el pecado está irrespetando nuestro cuerpo. ¿Sigo dándome a entender? Ministerio. ¿Qué dijimos que era? Sirviente. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Ser un sirviente. Eso está fácil. El candelero, ya dijimos que es un depósito para colocar velas. ¿Qué representa en el Nuevo Testamento? ¿Y qué representa sacerdocio? En el Nuevo Testamento es lo que hoy vamos a estudiar. Por eso les dije que este vocabulario era punto de honor para entender todo lo que sigue del capítulo. ¿Qué relación hay en todo eso? Bueno, ahora vamos al capítulo 8. Como asumo que la mayor parte de ustedes están llevando un bolígrafo, en el capítulo 8 les sugiero pongan una llavecita desde el verso 1 hasta el verso 4. Esa es la primera división de este capítulo que coincide en este caso con la Reina Valera y lo que yo voy a sugerirles. No siempre los bosquejos que yo sugiero son los mismos de la Reina Valera, pero esta vez sí. Y la otra división va desde el versículo 5 hasta el versículo 26. Ahora, si me dicen en este momento, bueno, ¿de qué habla todo el capítulo? Porque asumo van a ir más tarde a casa y lo van a leer completo. El capítulo habla de dos cosas. La primera división es el cuidado de esos candeleros por parte de un sacerdocio. Ahora estoy relacionando todo esto. Pero para cuidar los candeleros se necesita un ministerio, que suena medio privilegio, pero ahora que ya saben la definición, lejos de parecer algo muy complejo, es un sirviente. Se necesita un sacerdocio, se necesita un ministerio. ¿Por qué? Bueno, porque ese lugar ha sido profanado. Entonces se necesita expiar. ¿Están entendiendo la correlación de todos estos términos? Y desde el versículo 5 hasta terminar el capítulo, la división sería la dedicación de los ministros, que es la dedicación, la consagración de los que van a hacer ese trabajo. Bien, si hasta aquí vamos caminando bien, entonces profundicemos y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4 y vamos a entender la primera división. ¿En qué consiste? El cuidado de las lámparas o el cuidado de los candeleros. Antes de que sigan y antes que lo lean, el candelero que habla aquí es un artefacto como esto. 3 brazos unidos por un solo vástago. Acá estaba el recipiente o el depósito para el aceite y aquí la mecha. En el tabernáculo, en el arca del pacto, antes de entrar al lugar santísimo, en el lugar santo, estaba este artefacto. Lo que Dios va a decir ahora es cómo cuidar este artefacto. Y si alguno de ustedes está a punto de decir, eso no parece muy importante porque es simple y sencillamente un candelero, una lámpara. Eso es para el que no conoce lo que vamos a estudiar hoy. Pero para todo el pueblo judío, esto representaba la plenitud, la perfección, la plenitud del pueblo como tal. De hecho, yo preguntaría en nuestra cultura, ¿qué artefacto puede representar la cultura salvadoreña? Nunca pensé en esto.
¿Alguien tiene una idea? ¿Nadie sugiere nada? ¿Sí? ¿Una cuma? Podría ser. Tal vez no de los citadinos, pero sí durante mucho tiempo. Una cuma pudo haber sido una buena representación porque de hecho el pueblo salvadoreño era reconocido en todo el mundo por muy trabajador. Ahora ustedes saben qué es lo que nos hace famosos. Increíble, ¿verdad? Donde va un salvadoreño hay líos, chambres y llena las redes sociales. Somos populares. Bueno, rollo aparte. Este candelabro tenía un significado muy especial para el pueblo hebreo. Y esto fue dirigido para el pueblo que se estaba formando. Entonces, lean desde el verso 1 hasta el verso 5, verso 4 y traten de entender. Ya, cuando encontraron lo de sus flores, es que aquí el depósito lo hacían como hojas. Tiene un revestimiento que lo embellece. Vaya, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué 7? ¿Por qué unido por un solo vástago? ¿Por qué es un símbolo nacional? ¿Por qué los judíos lo siguen usando hasta el día de hoy? No como judíos, sino como pueblo hebreo. Porque el número 7 representa para los hebreos lo perfecto, lo pleno, lo completo. No hay más nada después del número 7. ¿En honor a qué? A las repetidas veces que el número 7 aparece en la historia y en el Antiguo Testamento. ¿De qué está hablando, pastor? Escuchen algunos pequeños detalles. ¿Cuántos días usó Dios para crear los cielos y la tierra? ¿En qué día decidió reposar de su creación? Al 7. ¿Cuántos espíritus tiene Dios según el libro de Isaías capítulo 1 o 2? 7. ¿Cuántos colores básicos tiene el arco iris? 7. ¿Cuántas notas musicales hay? 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No, do no, ya es 8. Es lo único que sé de música. ¿Cuántos días tiene la semana? Puedo seguir, ¿eh? ¿Perdón? Las fiestas. ¿Sí? 7 fiestas anuales en el Antiguo Testamento. A propósito, los llevé a aplicar todo esto al Nuevo Testamento. Ahora apliquemos todo el número 7 hacia el Nuevo Testamento. ¿Cuántas iglesias están en Apocalipsis? ¿Qué representan esas 7? Levante a alguien la mano y dígame. ¿Sí, Gabo? Representa el estado espiritual de la iglesia. ¿Que por qué 7? Porque 7 es el número pleno, perfecto. Diciendo pueden haber 1000 o pueden haber 3, pero esto es lo completo. Por eso aparecen 7. Es que cuando se escribió Apocalipsis solo se habían fundado 7 iglesias. No. Es representativo. Pero sigo, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos diáconos fueron instalados? 7. ¿Cuántas trompetas aparecen en el Apocalipsis? 7. ¿Cuántos años de tribulación? 7. Puedo 7 sellos y puedo seguir con el número 7. Es simbólico. ¿Qué representa? La perfección, la plenitud de Dios. Así es que el candelabro en el lugar de adoración estaba representando que eso era la perfección. No había más ni habría menos, porque Dios era completo, era perfección. ¿Está claro esto? Por eso ese artefacto estaba en el lugar santo. Y por eso los
sacerdotes debían cuidarlo con sumo detalle, hasta para limpiarlo, para encenderlo. Todo debía estar perfectamente hecho, como Dios lo enseñó, con el respeto y la reverencia que algo sagrado amerita. No habla de idolatría, habla de respeto. Pues bien, ¿por qué hay un candelabro allá adentro? Si ya sabemos que 7, ya sabemos que unidos por un solo vástago, porque aunque son 7 espíritus de Dios, es un solo Dios. Ya sabemos que Dios es el que creó la plenitud en el número 7. De igual forma, en el Nuevo Testamento, 7 iglesias unidas por un solo vástago, porque Cristo es el que une a las 7 iglesias. Y así seguiría. Pero, ¿por qué un candelabro allí adentro? Porque en el lugar santo no habían ventanas. No había iluminación. La única iluminación era este candelabro, para que los sacerdotes entraran a ministrar, para que los sacerdotes entraran a servir. ¿Qué es lo que entraban a hacer los sacerdotes además de servir? Díganme otro verbo. ¿Qué entraban a hacer los sacerdotes? Exactamente. Entraban a expiar. ¿Qué significa expiar? Purificar algo que había sido profanado, o pagar por un delito. Así es que por eso se necesitaba iluminación. Lo que aquí está diciendo es que ese candelabro debía estar encendido siempre. Y para que estuviera encendido siempre debía tener aceite, siempre. Los mecheros debían estar en su sitio y ellos debían estar pendientes. Algo tan sagrado no podían verlo de forma frívola. Algo así como, se me olvidó. Y aunque yo lo dije de forma graciosa, ¿recuerdan la parábola de las vírgenes que no habían guardado aceite? Jesús estaba usando una ilustración al respecto. Ahora, ¿por qué la luz? ¿Alguien quiere decirme por qué debía estar encendido siempre? No solo porque debía respetarse, porque la plenitud de Dios. ¿Qué tenía que ver esto con Israel? ¿Sí? Gríteme. Pues sí, Dios estaba ahí, no es que creían, Dios estaba ahí. Pero ¿por qué la luz? ¿Qué podría simbolizar? ¿Sí? Ojo, ¿a quién representa el número 7? El candelabro. ¿A quién representa en el Antiguo Testamento el candelabro de 7 brazos? Ya se los dije. ¿Sí? No. Al pueblo hebreo. Ustedes dijeron que El Salvador lo representaba una cuma. Al pueblo hebreo lo representan los 7 candelabros unidos por un solo vástago. Entonces mi pregunta ahora es ¿por qué tenían que estar encendidos? Porque Israel debía ser luz a todas las naciones. Eso representaba. Ahora, si lo comparan con el Nuevo Testamento y el candelabro son las 7 iglesias, ¿qué es lo que la iglesia de Cristo debe ser? Luz a todas las naciones. Los que han leído el Evangelio de Juan en el club de lectura, recuerdan que el capítulo 1 fue hermoso al respecto, y para los que no están leyendo, vean lo que se perdieron. Vayan a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, saber si no es el capítulo 1, ya me confundí. ¿Ya?
Oh, sí, es el 1. Paren, un pequeño paréntesis. No sé si les está pasando, pero a mí me está sucediendo. He estado pensando, si tan solo tuviera 20 años, porque hay tantos versos que quisiera recordar. Y digo, este es tan importante, pero me cuesta uno, ya cómo voy a aprender otro. En fin, dice el verso 5. No, desde el 4. En él estaba la vida. ¿Hablando de quién? De Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas. ¡Wow! Entonces la luz de la iglesia es ¿quién? ¿Por qué dudan? La luz de la iglesia es ¿quién? ¿Saben por qué están dudando algunos? Porque la verdad es que algunos no resplandecen en las tinieblas. Se confunden con las tinieblas. Algunos apagan la luz porque solo tinieblas llevan. ¿Será que por eso los de Star Wars pusieron pasarse al lado oscuro? Porque quizás conoció la cultura de la capilla en El Salvador. Bueno, ¿me estoy dando a entender? Vamos pues. Los sacerdotes, que eran representantes de Dios porque tenían un don para las cosas sagradas, tenían como responsabilidad ser ministros. Ahora voy a cambiar esto. Los hombres con un don sagrado tenían como responsabilidad ser sirvientes y mantener las lámparas encendidas siempre. ¿Cuál es el combustible que se ocupa para mantener encendida esa llama? Es aceite. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. La iglesia de Cristo debe ser luz. La iglesia de Cristo no puede ser luz sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo se apaga ese aceite? ¿Qué es lo que apaga ese aceite o esa llama? El pecado, la profanación. Y por eso se necesita, ¿qué cosa? Un ministro para que sirva de qué cosa. Pasémonos a la dedicación de los levitas. Y ya me acabé el tiempo. ¿Es en serio eso? Vayan al versículo 19. ¿Lo tienen? Espérenme, al menos voy a leer los versículos que debí repasar con ustedes. Vamos al 7. Voy a correr porque ya Efraín ya no quiere que siga hablando. 8:7. Así harás para expiación por ellos. Cambien el verbo, así harás para purificar, limpiar, pagar por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los pecadores. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, haz pasar la navaja. Esto de rocía sobre ellos el agua de la expiación, ¿a qué se asemeja en el Nuevo Testamento? Al bautismo. ¿Notan cómo todo esto toma tanta importancia? Ahora vayan al verso 10. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, ahorita están limpiando a los levitas. Pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón a los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Bueno, digamos que hoy por hoy, esto es un burdo ejemplo. Los levitas son algo así como los que estamos al tiempo completo en la iglesia. ¿Quiénes están aquí que trabajan igual que yo a tiempo completo?
en la iglesia? Pónganse de pie, porfa. Los que trabajamos a tiempo completo. Que se paren, hombre. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Que ellos y yo vamos a pasar al frente y todos ustedes van a imponer manos sobre nosotros y nos van a dedicar, nos van a consagrar como levitas. ¿Para qué? Para que ellos y yo seamos sirvientes y tengamos los mecheros con aceite para que haya flama y cuando se vaya a expiar por los pecados de ustedes, nosotros podamos ser sirvientes. Pero antes de que nosotros hagamos eso, necesitamos ser limpiados nosotros y purificados nosotros. Y por eso ustedes van a orar por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a servir a ustedes. ¿Está claro? Eso es lo que hicimos el domingo cuando ordenamos a los pastores. Gracias, pueden tomar su asiento. Eso es lo que hicimos el domingo cuando ordenamos a los pastores. Bueno, sigo. Versículo 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel. ¿Y qué? Serán míos los levitas. Sorpréndanse de lo que viene aquí. Versículo 16. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado. En lugar de los primogénitos. Verso 17. Porque mío es todo primogénito. Oigan, ¿verdad que esto ya lo estudiamos? ¿Y por qué lo repite? O sea, no es primera vez que encontramos que de Dios eran los primogénitos para ser sirvientes en el tabernáculo. ¿Por qué lo repite? ¿Sí? Porque es importante, no se les olvide. De igual forma les quiero decir yo a todos los que somos papás y todavía tenemos uno o dos hijos que todavía nosotros les pagamos lo que comen y el techo en el que viven. Que Dios no nos vaya a demandar nuestro capricho y nuestro materialismo de quererlos volver lumbreras que producen dinero, olvidando que uno debe ser siervo cuando menos. Que Dios no nos los demande. Ahora, estoy diciendo a los que todavía tenemos alguno, en mi caso yo la pequeñita, los que ya sus hijos son adultos y usted me dice, pastor, ¿qué nos queda? Ya son adultos. Bueno, solo nos queda orar y llorar. Pero si todavía usted lo mantiene y le mantiene que haga lo que quiera para producir dinero y no para servir a Dios. ¡Wow! Es algo así como quitemos este capítulo de aquí, porque yo no quiero oírlo. Sigue, versículo 19. Y yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan ¿qué cosa? Hoy ya saben de qué está hablando, que ejerzan el servicio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que hacen los levitas? Reconciliar. Estuve buscando también una buena definición para reconciliar y la que más me gustó fue restablecer o establecer. Eso es reconciliar. Habla de reconciliar, restablecer porque es algo que se ha roto. Entonces el pecado rompió la comunión con Dios. Hay que restablecerla. ¿Cómo se hace eso? Con la reconciliación. ¿Quiénes eran los enviados a hacer eso? Los sacerdotes y los levitas. ¿Dónde? En el tabernáculo. ¿Cómo? Siendo sirvientes en la expiación y la reconciliación.
en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes y los levitas? Alex, ¿quiénes son los sacerdotes y los levitas en el Nuevo Testamento? Grítame. Nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que deben hacer el trabajo de reconciliación? Nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Usted. Usted que no quiere ser sirviente. Usted que no quiere servir a Dios. Le pregunto, qué bueno que no me tiene que contestar. ¿Y entonces qué quiere ser, pues? Bueno, yo quiero ser visitante. Yo quiero ser simpatizante. Gracias por ser simpatizante y por venir. Le quiero contar que mi Biblia enseña que no existen. Mi Biblia dice, los que no están conmigo están contra mí. Así que usted solo puede decidir ser un ministro de la reconciliación o estar en contra del Evangelio. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por usted, por mí, que nos amó, que a pesar de lo que hemos hecho nos perdona, nos da oportunidades. Wow, ¿cómo podemos ser tan indiferentes a Dios? ¿Cómo podemos no mostrar respeto a nuestro Señor Jesús? ¿Cómo podemos no sentirnos privilegiados de servirlo? Oramos.